Supongo que no tiene problema que echemos un vistazo. Solo queremos confirmar que todo esté en orden. A mi casa. Hombre, les estoy diciendo que los disparos vienen de al frente y ustedes se quieren meter a fisgonear en mi casa. A ver, se les van a volar los delincuentes. Ave María. Una última pregunta. ¿Cuál es su nombre? Como si sirviera de algo. Me llamo Alicia. Y los voy a tener que dejar, señores, porque estoy atendiendo a mi marido y me está esperando. Gracias por su tiempo. De nada. Bien pueda. Los agentes Joe y Thompson tuvieron a la madrina en sus manos. Pero haber hecho cualquier cosa en ese momento los habría dejado fuera de este mundo. Encontramos la que era. ¿Cómo lo sabe? Act normal, Nelson. Mira el retrato hablado de la madrina. Es ella. Anoche la vimos en el bar La Huerga. Pues se parece, pero... Es ella. Necesitamos que ponga a uno de sus hombres a vigilar la zona. Que tome fotos, notas, todos los movimientos que hay en esta casa. Nos reporten si ella sale, ¿ok? Tenemos que encontrar la forma de entrar allá y atraparla. Venga. Déjame, Paisa. ¿Qué está La haciendo? güera estaba decidida a irse a California con Lidia. Y nadie lo iba a convencer de lo contrario. No le importas tú tampoco. Cuídate. Chao. En el mundo del narcotráfico, cuanto más dinero y droga tienes, más solo te quedas. Y en ese momento no era capaz de darme cuenta de eso. La pelea con Isabel no solo nos hacía sentir miserables, también nos ponía en una posición de riesgo a todos. Ya tenemos ubicada a la mujer. La seguí hasta su casa cuando salí de aquí. ¿Estamos seguros de que esa es su residencia? Claro que sí. Presencié una pelea marital tremenda con un tipo que sospecho que era Montero. Llegaron hasta la calle. Bueno, tenemos que asegurarnos de conseguir el search warrant para poder entrar a esa casa. ¿Qué? Hello? Hello? Necesito que nos veamos, ya. Comes y luego descansas. Mamá, no quiero comer nada. Lo único que quiero hacer es encontrar a Marcela. Para callarle la boca y que no diga nada sobre mi papá. Es que es una hija de la chica. ¿Qué pretendes? ¿Que esos delincuentes tengan lealtad? ¿Delincuentes? Como yo. No, tú no eres un delincuente. Pues sí lo soy. Y te vas acostumbrando. Comes. Carla. Paul. Please, woman, you had me worried sick. ¿Cómo se te ocurre llevar el auto así sin avisar? Pensé que te había pasado algo malo. Lo siento muchísimo. No se me ocurrió hacer otra cosa diferente que ir a buscar a Justin. Y fui al apartamento de la modelo colombiana Marcela. ¿Y lo encontraste? Yo también pasé por ahí, pero no había nadie. No. No había nadie en el departamento. Carla, me sacaron del caso y tengo que regresar a New York. Pero no me voy a ir hasta encontrar a Justin, ¿ok? Hay algo que tengo que hablar contigo. ¡Ah, qué berraquera! Esos como me dejaron más cabreada de lo que estaba. Madrina, si será que esos manes sí se comieron el cuento. Pues eso espero. Aunque la verdad, a mí no me gustó ni el tonito ni la mirada de uno de ellos. Ve, haceme un favor. Avísame cuando esta gente haya botado los cuerpos al pantano. Y decirles que estén bien mosca. Que no se pueden dejar pillar. No, tranquila, madrina, que mis muchachos no se dejan pillar. Antes de que se me olvide. ¿Y ahora qué? Vea lo que me encontré en la ropa de uno de los policías. ¿Esto qué? El que dibujó esto conoce muy bien mi casa. Me está anclando el puñal, hermano. ¿Pero quién, madrina? Si yo
su casa solo la conoceremos nosotros y la gente de Montero. Y yo no creo que ellos sean tan para ponerse a jugar con fuego, ¿o sí? Ay, Ríos, no lo subestimes. Esa es una posibilidad que no podemos descartar. Tiene que estar hablando con la madrina. Es que él no estaba hablando con la madrina. La madrina fue la que lo buscó para que hablaran. Vos tenés que calmarte. No puedes volverte loco con Lieberman con cada cosa que pasa. Oye, dime una cosa, hermano. Ya que estabas allá, ¿qué fue lo que le propuso? No, yo no sé nada. A mí me sacaron corriendo. Yo me fui a buscar a Ríos para sacar la información de Judy. ¿Qué te dijo el imbécil ese? No me dijo absolutamente nada. Nada, me sacó el cuerpo. Eso está muy raro. Hermano. Si Judy está muerta, ¿qué te va a decir, hermano? ¿Pero cómo así? Es claro que me tiene que decir Nacho. Y él fue el que la mató. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? Ah, a mí que se está haciendo el... Paisa, Ríos es un tipo muy peligroso. No te metas en problemas. ¿Sabes qué? Esto no se va a quedar así, Nacho. Vos deberías dejarme de ir a seguir ese carachi. No sé, hermano. Pero vamos a hacer una cosa. Si de verdad crees que hay gato encerrado, ve y haz lo que tengas que hacer. Pero ten mucho cuidado con ese imbécil. Sí. Bueno, me tengo que ir. ¿Y qué? ¿Vas a buscar a Isabel? Sí, hombre. Creo que está emborrachándose ahí en el club. Tengo que hablar con ella. Tienes que pedirle perdón por la cara. Y otra cosa, Nachito. Cuídala. Una mujer así te la va a querer quitar todo el mundo. Hey, no te tomas ni uno más, ¿ah? Casi no llegas, cabrón. ¿Qué onda? Hey, Isabel, What's up? what's the matter? ¿Qué tienes la cara tan triste, ah? Nothing, nothing. I don't want to talk about it at all. No quiero saber, no quiero platicar. Miguelón, un trago aquí para nuestro ilustrísimo invitado. Okay, ¿Quieres un trago, verdad? Obviamente. if you insist. Yes, I do insist. Una cerveza, Ah, Quizá. ¿sabes qué pasa? Que yo, en este momento de mi vida, no tengo a nadie, no tengo ningún amigo, una persona que pueda llamar cuate para platicar de la vida, ¿sabes? No tengo a nadie. Y pues no sé, te quería preguntar si tú quieres ser mi amigo. Good old time's sake, huh? Hey, 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 hey. It's okay. It's okay, it's okay. Cheers. Cheers. Aquí están las fotos que tomó en la inauguración del nightclub. A ver. Es ella. Sin duda es ella. Estas son las pruebas que necesitamos para conseguir una orden. No va a ser tan fácil. Se necesita más que esto. Y el hombre que mandó a vigilar no ha reportado nada. Un par de autos salieron, pero su orden es quedarse frente a la casa. Tenemos que apurarnos, si no se nos va a escapar. ¿Quién se nos va a escapar? ¿Quién es esta? La madrina. Eso es lo que estamos tratando de definir. Hernández, ¿dónde está el informe que le pedí? No lo hemos terminado. No lo ha terminado, es que no me lo piensa entregar nunca. Yo puedo acusarlo de desacato. Usted ya no está en este caso. Pues eso está por verse. Porque la CIA no va a permitir que nos quedemos fuera. Deje la pataleta para después. Ahora yo estoy a cargo. Hey, un momento. ¿De qué están hablando? ¿Cómo que están fuera? ¿Y quién es usted? Soy Richard Cabrera, agente especial de la DEA en Washington. Mucho gusto. ¿Y cuál es su misión aquí?
Vengo a dirigir las operaciones contra los traficantes de droga. Resulta que a Thompson y Fernández lo sacaron del caso. ¿Y a mí por qué nadie me dijo esto? Porque es injusto. Porque nosotros hicimos todo el trabajo y estos llegaron aquí creyendo que nos pueden sacar con una patada en el culo. Escúcheme bien, Fernández. No crea que aquí va a venir a hacer lo que le da la gana como en la Unión Soviética y Afganistán. ¿Entendió? Pues entonces consígase sus propias pistas y no se esté colgando las medallas de otros. Lárguese antes de que pierda la paciencia. Está bien. ¿Quiere arreglarlo a los puños? Pues así será. Órale, Fernández. Si es que arregla usted los problemas de la chamba. A los golpes. Así nomás. Y si quieres le hablo a Farley para que te defienda. Ya se lo dije. Lárguese de aquí, que no lo quiero ver más. Ese con su informe, ya no lo necesito. Está bien. Está bien. Pero esto se va conmigo. Estos documentos son parte de la investigación y se quedan en el CENTAC. Esto no se va a quedar así. Ay, no manches. Good times. Buenos momentos que tuvimos, Isa. ¿Ah? Pero... I'm sorry. I am, you know, de verdad, lo siento. Nunca me di cuenta de todo el daño que te hacía. Y tú no te lo merecías, ¿ah? Eso, a estas alturas, pues sí que básicamente es el pasado, ¿verdad? Carson. It changes you, ¿ah? Te cambia. I can't imagine. Yeah. Pero me di cuenta que no voy a poder devolver el tiempo. Ni voy a poder borrar todo el daño que te hice. ¿Ah? What? No. ¿Cómo que what? No. ¿Cómo que no. what? Ay, no me hagas sentir. Esa es la nuestra. Esa es la nuestra de toda la vida. Me haces el favor y me respondes que quiero ver The Whale. Oh, you want to Quiero see ver the whale? Obviamente. You want to see the whale? All time. Vamos, vamos. How's it going? Right? Hermano, eres saxofonista, tendrías que saberlo tú mejor que... Eso es todo. Eso es todo. Hey. Hey, what happened? Hey, Isabel. Hey, look. Tú no puedes llorar. Tú no eres una mujer para llorar. Tú eres perfecta. ¿Ah? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.